Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será Filipenses capítulo 1 y versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice este versículo, para que aprobéis lo mejor. No se trata aquí de escoger o discernir entre lo falso y lo verdadero, ya que para el cristiano o la cristiana que ha experimentado el nuevo nacimiento, no hay ninguna gran dificultad en esto, ya que se discierne fácilmente. Pablo, a decirle, para que aprobéis lo mejor, significa algo mayor, sino que es para distinguir entre lo que es excelente y lo que es bueno. En otras palabras, es para que sepan escoger entre dos cosas que son muy buenas, pero que hay que discernir cuáles de ellas son las que nos conviene en ese momento de nuestra vida que podamos escoger, siempre escogiendo una, no escogiendo las dos o escogiendo varias cosas, sino escogiendo una cosa, pero escogiendo la correcta. De manera que ellos, los filipenses, debían aprobar las cosas que son excelentes, las cosas que trascienden a la altura de la vida superior, es decir, a la vida espiritual. Hay aquí una reflexión para nuestras vidas y es la siguiente. Satanás siempre susurrará al oído del creyente que esta vida superior es imposible, que si ya ha sido bautizado y confirmado y viene a veces a las reuniones, a los cultos y se reúne con la iglesia de vez en cuando, no mucho, para que no se agobie mucho, sino que viene de vez en cuando, una vez al mes como mucho, pues con eso ya tiene suficiente para vivir su vida. Así es como Satanás intenta desalentarnos muchas veces. En el fondo de las profundidades de nuestro corazón suele hacerlo, para que no se encuentre el anhelo de cosas mejores, es decir, de la vida que es en Cristo Jesús, y que nos conformemos con aquella vida que teníamos antes, en la cual éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado, y Él no nos daba lo mejor, sino lo peor. Pero en cambio en Cristo Jesús tenemos la oportunidad siempre de escoger lo mejor. En cierta ocasión, en un documental sobre animales, observé a un águila que estaba planeando en el cielo. El animal tenía su mirada puesta en el suelo, estaba fijo en ello. Miraba de un lado a otro, pero no miraba al frente, sino que estaba mirando concretamente al suelo. Y estaba mirando a un suelo precisamente que estaba nevado, que estaba blanco. El águila solo esperaba que en ese suelo blanco, nevado, algo, por muy pequeño que fuese, se moviera. Entonces, este águila descendía y agarraba fuertemente con sus garras a la presa que había visto moverse. ¿Qué nos muestra esto a nosotros? El cristiano y la cristiana que vive su vida en santidad mantiene sus vestiduras blancas y sin ninguna mancha. De esta manera Satanás, que es comparado a ese águila que está arriba mirando a quién devorar, no puede agarrarle con sus garras. Pero no hacen lo que se toman la vida cristiana como un juego, como una distracción, por hacer algo, ya que estas personas, sus vestiduras en vez de ser blancas, estarán manchadas por el pecado. Y naturalmente el águila, que en este caso sería Satanás, no tardará mucho en tenerle de nuevo entre sus garras. Sigue diciendo este versículo, a fin de que seáis sinceros. Esta palabra sincero es una palabra muy interesante que proviene del latín y significa sincera. Cuando los romanos se convirtieron en una potencia mundial, era un pueblo brutal y muy cruel. Ellos destruyeron valiosas obras de arte de Grecia y de por allí de donde ellos pasaban. En las ciudades de Asia Menor aún podemos ver evidencia de ello, de aquello que habían destruido. Por ejemplo, allí estaba el templo de Diana, arquitectónicamente
muy hermoso, pero muchos de los tesoros de arte descubiertos estaban destruidos. Ahora bien, cuando los romanos pasaron años, alcanzaron ellos un nivel de desarrollo de su cultura que le permitió apreciar esas obras de arte, y comenzaron entonces a reunirlas. En todo el Imperio Romano había muchos, naturalmente, que estaban buscando, pues, esas joyas de arte que se habían destruido. Una estaban destruidas, otras habían sido escondidas, pero de alguna manera en aquel tiempo era muy valioso. Muchas de ellas estaban deterioradas, y lo estaban porque habían sido, como he dicho, muchas hasta destruidas casi por completo. Otra había una grieta en una estatua o en un jarrón. Los comerciantes deshonestos, es decir, aquellos que les gusta hacer siempre trampas, las rellenarían con cera para que nadie pudiera advertir lo desperfecto. Entonces las vendían como una pieza genuina y en perfecto estado. Un cliente confiado la podía comparar y la podía llevar a su villa y la exhibía en su jardín. Claro que un día, quizás caluroso, al contemplarla, ellos verían sorprendidos que la cera salía y dejaba al descubierto una grieta en aquella hermosa obra de arte. Finalmente, los comerciantes del arte, honrados y acreditados, comenzaron a escribir sobre el material artístico que vendían y ponían una palabra que decía sinceros, queriendo exponer que la obra de arte no tenía ninguna aplicación de cera. En otras palabras, de esa manera garantizaban que era una obra en perfecto estado. De allí proviene entonces el término sincero. Esto es una ilustración para que entendamos la palabra sincera. Y de esta manera Pablo estaba diciendo que no fueran los filipenses falsos, sino genuinos y verdaderos. Aplicando esto al versículo anterior que hablaba del amor, estaba diciendo que no debíamos andar por ahí expresando gestos quizá de cariño o palabras afectuosas, para luego más tarde, cuando esa persona no estuviese a nuestro lado, pues a lo mejor criticarla o cualquier otra cosa. Eso es pues lo que aquí se está enfatizando, que fuesen los filipenses y fuesen sinceros. También dice que fuesen irreprensibles, es decir, intachables. La palabra proviene del griego aprokepoi. Note que le dice Pablo a los corintios, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo está pidiendo aquí a los corintios que no fueran tropiezo para nadie por causa de una mala conducta de parte de ellos, porque si tienen una mala conducta, ¿qué le van a venir ellos a predicar, a enseñar o a mostrar? Si ellos son precisamente los que no actúan correctamente. Así que el deseo de Pablo para su amigo de Filipo debería ser una preocupación para todos los creyentes en el día de hoy, en el sentido de vivir una vida moralmente pura, que no haga que otras personas tengan una actitud de rechazo a Cristo Jesús y también a los cristianos. Imagínate, una persona que dice que es cristiana y va mintiendo o va criticando. ¿De qué le va a hablar? Si dice que es cristiana, pues la persona que lo está escuchando, que está criticando, dirá, así son todos los cristianos. Y esto vemos que sucede no solamente en el ámbito religioso, sino en cualquier cosa, en una fábrica, en el ejército, en cualquier lado, por uno que haya o por varios que haya, la gente ya juzga absolutamente a todo. Sigue diciendo la palabra de Dios para el día de Cristo. Se le llama el día de Cristo Jesús, porque ese día Él será manifestado en gloria. Será recibido por su novia. ¿Quién es la novia de Cristo Jesús? Todos sabemos los cristianos que la novia de Cristo Jesús es la iglesia. Y el Señor vendrá por su novia, por su iglesia. Y no solamente eso, sino que también juzgará, y de esta forma será públicamente vindicado. Hasta que ese día no llegue, la buena obra de Dios, obra que capacitó a los que fueron objeto de ella para una sincera cooperación y divulgación del Evangelio. Obra que va a estar culminada absolutamente cuando llegue ese día,
el día de Cristo Jesús. Continúa ahora con Filipenses capítulo 1, versículo 11, donde sigue diciendo la palabra de Dios: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo el fruto en la vida de cada creyente, sea hombre o sea mujer. Como nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, los frutos de justicia evidencian la realidad de una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Las demandas de Dios no pueden ser producidas por el creyente, pero sí por medio de Cristo Jesús en el creyente. El resultado final, ¿cuál es? Es una vida que le va a estar siempre dando la gloria a Dios y alabándole a Él. No así aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, ya que estas personas jamás serán transformadas por el poder de Dios, no porque Dios no pueda, sino porque ellos no quieren, y Dios respeta nuestro libre albedrío de cada persona, así que Dios no obliga absolutamente a nadie. Pero la persona que está dispuesta, veremos la obra de Dios en sus vidas, y vamos a ver esos frutos como van a abundar en ellos, como he dicho, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza, que el mundo no la da ni la entiende, pero que viene de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. Vamos a ver algunos versículos que no hablan de ello. Y vemos en primer lugar que el Padre es glorificado con el fruto abundante de sus hijos, como nos dice Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También vemos que la santificación glorifica a Dios al ver las buenas obras de sus hijos, como nos dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de Dios en la salvación de los suyos es su gloria. Si miramos en Efesios capítulo 1 y versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Y también el versículo 12 de este mismo capítulo de Efesios dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Hay otras citas bíblicas que no hablan también de esto, pero pienso que con estas dos simplemente ya valen. El que los no creyentes puedan ver en la vida del cristiano ese carácter, ese reflejo, es divino de la obra de Dios en cada uno de aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, es decir, que honra a Dios y ensalza el nombre de Jesucristo. Dios no es alabado solamente por los himnos, o tal vez las oraciones o sermones, sino también por la varia actividad de nuestra vida. Y nuestra vida debe ser una vida de santidad, una vida de fidelidad al Señor, que demuestra que en verdad sostenemos la relación de hijos de Dios. Alabamos a Dios diariamente con nuestras vidas, obedientes y cumplidas vidas sujetas siempre a la voluntad del Todopoderoso. Continúa ahora con Filipenses capítulo 1 y versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo le estaba hablando aquí categóricamente, con mucha fuerza y mucha convicción. Él, Pablo, quería que los filipenses supieran de las cosas que le habían sucedido. Lo mismo que cuando escribió la primera carta a los Corintios, Pablo le dijo en Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo quería que los de Corintio supiesen esto, y también quería Pablo que los colosenses supieran, en Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Cuando los filipenses se enteraron de que Pablo estaba en la cárcel, le enviaron un mensajero por medio de Epafrodito, que era su pastor. Es posible que, conociendo la pasión de Pablo por predicar el Evangelio y por contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia que él estaba estableciendo, los filipenses también haya pensado que el apóstol estaba desanimado por ese triste desenlace, al verse inmovilizado en una prisión romana. Pero Pablo le contestó que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo le estaba expresando desde su propia experiencia, era que aprendieran una importante verdad, que no hay accidentes ni imprevistos en los planes de Dios. Esto el creyente, el cristiano y la cristiana lo hemos de tener siempre bien en cuenta. Nada pilla de imprevisto a Dios. Nada es por accidente. Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Y esa verdad constituye una lección para nosotros hoy, ya que nos pueden pasar cosas imprevistas e inexplicables, y eso puede traernos desaliento, tal vez frustraciones, y hasta podemos poner en marcha en nosotros mismos aquello que se llama la autocompasión propia. Sin embargo, esto vemos que no le pasó a Pablo. Y nótese esto, si Pablo hubiera caído en la depresión, en el desánimo, en la autocompasión, Dios nunca habría podido llevar a cabo su obra por medio del apóstol Pablo. Naturalmente la iba a llevar a cabo de todos los modos, por medio de Pablo o por medio de otra persona. Pero Pablo ya no lo hubiera podido llevar, y esto debe de hacernos reflexionar a todos, cristiano y cristiana, que si por mi culpa, por mis frustraciones, por mis desalientos, por mis autocompasiones, voy a ser un obstáculo para Dios, Dios va a escoger otra persona que pueda llevar a cabo su obra. Vemos que aquí el caso de Pablo no era este, sino que él no se quejaba, él no decía absolutamente nada, sino que sabía que estaba allí en prisión y que Dios tenía absoluto control de todo. Continúo ahora con el versículo 13 de Filipenses capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. La guardia del emperador romano consistía en varios miles de soldados, muchos de los cuales oyeron a Pablo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 28 versículos 30 y 31 dice: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pero Pablo tenía libertad de recibir gente y predicarle, teniendo consigo un soldado que le custodiaba permanentemente. Como dice este mismo capítulo de Hechos, capítulo 28, pero ahora el versículo 16, donde dice: Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Claro está que estos soldados que estaban custodiando a Pablo no eran siempre los mismos, sino que ellos se iban turnando, y de esta manera muchos soldados estaban escuchando el Evangelio, y no solamente observaban el Evangelio, sino que también observaban la conducta de este hombre ejemplar, que era Pablo, cuando conversaba con los hermanos o cuando tuvo que comparecer delante de sus jueces. Bien sabían los soldados
que Pablo no era un prisionero ordinario, que su problema no era un problema político y que no era tampoco un criminal. Por tanto, ellos podían oír el Evangelio predicado y no solamente oírlo, sino verlo demostrado en la persona del apóstol Pablo, en su paciencia, en su amor genuino, en su ternura y en su gran valor también. Ellos, estos soldados, le escuchaban dictar cartas a las iglesias y también a personas. Le escuchaban orar. Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cómo deberían de sentirse estos soldados? Por muy experimentados que estuviesen en batallas, por muy experimentados que tuviesen en los avatares de esta vida, quizá nunca habían escuchado el Evangelio. ¿Cómo deberían de sentirse? Fíjate que sigue diciendo este versículo que y a todos los demás. Vemos que es una afirmación muy notable. Pero recuérdese que los soldados custodiaban a Pablo por turnos, como he dicho, y por eso había por lo menos 4 soldados cada día. Y si hacemos un recuento de 4 soldados por día, 2 años, nos viene un resultado de 2.900 soldados. Pero como que muchos seguramente se repetían, eran los mismos que estaban allí, no vamos a ponerle 2.000, sino que le vamos a poner 1.000 soldados, por decir algo. La Biblia no lo dice, pero vemos que fuesen 1.000, fuesen 500, estos soldados seguramente hablaban con otros soldados de este prisionero excepcional y muy interesante. Y como consecuencia de que ellos habían hablado, dice más adelante en Filipenses 4:24, cuando Pablo se está despidiendo y está dando los saludos, dice: todos los santos saludan, y especialmente lo de la casa de César. Hasta lo de la casa de César habían oído el Evangelio, seguramente por estos soldados, por las personas que estaban ahí. ¿Qué persona más ejemplar era este hombre, Pablo? Y esto nos muestra a nosotros también que aunque estemos en dificultades, aunque estemos en prueba, hemos de tener siempre conciencia de que Cristo está a nuestro lado. Voy concluyendo ya con esto. En estos versículos hemos podido apreciar, en primer lugar, el deseo de enseñarle Pablo a los filipenses, a que sepan escoger entre 2 cosas buenas o varias cosas, escoger siempre la mejor. Y también a que se mantengan irrepresibles, es decir, que nadie les pueda acusar con motivos que sean de verdad, aunque ya sabemos que siempre suelen acusar a los cristianos y a las cristianas, pero falsamente. Pero esto no debe de preocuparnos. Así que Pablo le dice que se mantengan irrepresibles, es decir, que nadie les pueda acusar, lo van a hacer, falsamente sí que lo van a hacer, pero en verdad no. Así que también les anima a que den fruto de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, de siempre suele haber muchas personas que cuando le viene un contratiempo en sus vidas, y mira que vienen, y no uno, sino muchos, cuando viene ese contratiempo, cuando las cosas no salen como ellos o ellas esperan, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las quejas constantes. Todos tienen la culpa. Empieza luego más tarde el desaliento, la frustración, el autocompadecerse. Quizá hasta pueden caer en el alcohol o tal vez en las drogas y cosas peores. Pero vemos que aquí Pablo no se quejaba absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque su vida estaba guardada en Cristo. Y Pablo sabía que el Señor tenía absolutamente control de todo, aunque él estuviese en una prisión humana. Mi amigo y mi amiga, aunque Pablo estaba en prisión, él realmente era un hombre libre en Cristo Jesús. Y prueba de ello es que muchos en el día de hoy, que están entre rejas y han recibido a Cristo en sus corazones, ellos se sienten realmente libres. ¿Cuántas personas también hay que suelen estar no en prisiones en unos barrotes, sino en otra clase de prisiones, prisiones de vicios, de mentiras? ¿Cuántas personas están con depresión
porque nada le sale bien. Al contrario, todo va de peor en peor. ¿Sabes? Jesús vino a este mundo a libertar a los cautivos. Sí, a esas personas. A sanar a los enfermos. A pregonar el año agradable del Señor, es decir, las buenas noticias del Evangelio. Y yo quiero hacerte en esta hora una pregunta. ¿Querrás tú, seas hombre, seas mujer, ahora, recibir en tu corazón a Jesucristo, que es el único que puede librarte y puede sanarte? Solamente tienes que orar conmigo una oración. Repite ahí a donde está y di. Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he sido una persona que he vivido una vida de altibajos. He ido viviendo de mal en peor. Pero al escuchar tu palabra que tú has venido a libertar al cautivo, a sanar a los enfermos, yo quiero abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y te doy a ti todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.